I'm just going to go through really quickly kind of the vision of the company. Voy a hablar acerca de la visión de la compañía. And it's really quite simple. If you look at cryptocurrency that right before us is changing the entire world economy, just seeing that happen, we know that it's creating some huge opportunities. Y solamente ver lo que es el mundo de las criptomonedas, ¿okay? Y el cambio que está generando económico alrededor del mundo, vemos que realmente hay una gran oportunidad. And we've identified two huge opportunities. The first one, education, and the second one in mining. Y aquí identificamos dos oportunidades muy grandes. La primera en educación y la segunda en la minería. And the reason education is so vital, if you just look at Bitcoin, the largest coin, since the last 7 years, July of 2010 to now, Bitcoin has gone from a third of a penny to $3,400. Y la razón por la que Bitcoin se hizo muy viral, porque si vemos en el 2010, ¿okay? hasta ahora, hasta julio de este año, Bitcoin se fue de un tercio de lo que era la moneda a lo que es ahora, que estamos hablando más de $3,000. And that means that in July of 2010, $100 would have bought you 33,000 Bitcoin. Those 33,000 Bitcoin now would be worth over 100 million. Lo que eso quiere decir que hace eso en el 2010, $300 en Bitcoin te hubiera comprado 33,000 Bitcoins. Say the value of the Bitcoin one more time, please. Right now, it's a $100 investment would be worth over 100 million. Okay. Disculpe, con una inversión de $100 en el 2010 de Bitcoin, ahora sería más de $100 millones. And there really has never been anything like this in the history of the world. Realmente nunca pasó nada parecido en la existencia del mundo. And that's with only 4% of the world's population having a cryptocurrency wallet or knowing anything about cryptocurrency. Y eso que solamente el 4% del mundo sabe acerca de las criptomonedas o tiene una billetera de criptomonedas. So just imagine what's going to happen when we go out as a team of hundreds of thousands of modern money team distributors and educate the world, and 10%, 20%, 30%, 50% start using Bitcoin and understanding cryptocurrency. Ahora, me gustaría que vean la idea. ¿Qué pasaría si un grupo de miles y cientos de distribuidores de MMT, socios de MMT, van y en vez de y enseñan que a ese 4% duplicarse a un 10%, un 20%, 50%, a educarse de lo que es el mundo de las criptomonedas? That's why the biggest financial experts in the world are predicting Bitcoin to be tens of thousands or hundreds of thousands, some even millions of dollars per coin, because they know as more people start implementing it, and instead of 4%, 40%, the income's going to go through the roof. Y por eso muchas de las personas con grandes finanzas en el mundo invierten tanto dinero en esas monedas, porque saben que ese 4% se va a incrementar y saben que mientras más personas lo van a utilizar, la oportunidad es mucho más grande. And the other thing to think about is not just Bitcoin. You have right now approximately 830 some coins that are on the market that you can buy and sell. Every single day, it's estimated 15 to 20 of those coins go up over 100%. That's over 100% just for the day, not since the coin started, but just for the day. 15 to 20 coins every single day go up over 100%. Y no solamente es el Bitcoin, sino hay muchas otras monedas. Muchas de estas monedas diariamente crecen, aumentan su valor hasta el 100%. De 15 a 20 monedas diariamente incrementan su valor de hasta un 100%. Entonces, realmente no solamente lo del Bitcoin, pero también estamos hablando de múltiples monedas en el mercado en este momento. In fact, the top coin so far this year in growth has grown over 56,000% so far this year. Y para un factor muy claro es que una de las monedas con mayor valor ha crecido casi un 50 a 60% el valor más alto. So the exciting thing that people have to understand why the education is so important is the education creates a win-win. The more people we educate, the more people using it, the higher the value of the coins. So we win by educating people. Y lo que muchas personas deberían entender, por qué la educación es muy importante, es porque la educación también siempre te va a ayudar a ganar. Mientras más personas tú puedas educar,
más, más valor le estás agregando al negocio. Más personas saben, se educan, más ganancias hay. And so really our goal in Modern Money Team is to become a premier company in education, because we realize the more people we educate, the more coins are going to be worth. And all of our distributors and all of our club team members have the chance to make unlimited income through this education process, not only in the compensation plan, but by purchasing coins that we talk about. Y la razón por la que nosotros le damos un sistema educativo es para que ustedes puedan utilizarlo y que ustedes puedan aprender y puedan enseñarle a otras personas cómo utilizar este sistema. Nosotros creemos que el sistema educativo les va a ayudar a ustedes a realmente desenvolverse en sus negocios, les va a enseñar cómo funciona esta industria y este rubro de lo que son las criptomonedas. Even if you just look at the hot coins that we put out 2 weeks ago, we put out Bitcoin, NEO, and Golem. Since we put that out, Bitcoin's gone up over $1,000. Y es más, si ustedes ven las monedas que nosotros, las mejores monedas que nosotros pusimos hace 2 semanas, que fue la de Bitcoin, Neon, what was the other one? NEO and Golem. Y Golden se llama. Estas monedas, si pueden ver realmente, Bitcoin subió tremendamente en estas últimas 2 semanas. And watch what's going to happen with NEO and Golem. I think that as we continue to put out hot coins to watch for, the value that we're giving in the education is absolutely incredible. I mean, again, Bitcoin went up over $1,000 since we sent out that information. We're paying in Bitcoin. Watch what NEO and Golem does and other coins that we put out. So the education can allow people to make incredible profits even without signing people up. Y realmente creemos que Neon y Golden van a subir en su, ¿no? Mientras que las personas más se vayan educando acerca de estas monedas, el valor de estas monedas van a ir incrementando, ¿no? Así que nosotros por eso hemos puesto este sistema educativo, para que ustedes puedan aprender acerca de este rubro, de estas monedas, ¿ok? Y nosotros vamos a agregarle valor al plan educativo para que ustedes puedan tener toda la información completa. And then the second thing that we saw that's just huge opportunity is in the mining. Y la segunda cosa que nosotros vimos una gran oportunidad fue en la minería. And even though every individual can purchase machines and mine on their own, or they can do cloud mining on their own, there's 2 massive advantages to doing that with Modern Money Team. Y así ustedes quieran realmente minar en su hogar, ustedes mismos, o ustedes quieran minar con nosotros en nuestras instalaciones, o también la tercera forma de minaje que va a ser por medio de nubes virtuales. Nosotros pues, vamos a enseñarles cómo hacer todo ese tipo de minería. Y hay una gran oportunidad de ganancia. The first benefit in purchasing the machines through Modern Money Team is through our buying power as a group, we're able to give incredible discounts on the machines. If you look at just the graphics cards right now, we're selling for $500 to $600 a piece. So you would have somewhere in the neighborhood of 3,000 to 3,500 just in graphics cards. Then you're going to have 100 or 200 in a motherboard. You're going to have 300 in power supplies. You're going to have the hard drives. You're going to have the CPU. All of this stuff is going to cost you probably $4,000 to $5,000 to put one of these machines together. And then you still have to take all the time to put it together and then run it. And it's so much more of a benefit to be able to purchase a full machine for $3,000 through Modern Money Team. Y también hay un gran beneficio acerca de minar con MMT, con Modern Money Team, ¿no? Uno de los grandes beneficios de minar es que nosotros como corporativa y como el grupo de MMT podemos ofrecerles a ustedes, por este poder grupal que se ha crecido y por los contactos que tenemos, le podemos dar un precio a ustedes de las máquinas, un precio fenomenal. Este precio, digamos que cada tarjeta que nosotros ofrecemos, que son de la mejor calidad, tiene un costo de $600, $700, solamente la tarjeta, sin contar el cerebro de lo que es la máquina, todo esto, ¿no? Si ustedes mandan a pedir las 6 tarjetas digitales, mandan a pedir el sistema en sí, y no les va a salir alrededor de $4,000, $5,000, quizás $6,000. Y eso es sin contar, sin poner la máquina, armarla, ¿no? Eso viene la máquina totalmente desarmada. Cuando la compras con nosotros, tienes esa prioridad y vas a tener esa facilidad también de poder tener toda tu máquina armada. No tienes que gastar más, sino es el precio del que es.
pero si lo comprarías tú separado, tú solo, y vendría aparte, desarmada, tendrías que armarla, muy aparte de lo que realmente el precio es muy alto. And the other advantage you have is not only getting the machines at a discounted price because of our buying power, but you have the ability to get paid on everybody's mining, not just your own mining. Where if you're just purchasing machines on your own, you're only going to get paid on your own mining. The big money is not just your own mining, it's getting paid on everybody's mining. Y también una de las ventajas que tienes es cuando tú estás minando con nosotros, puedes también, vas a estar ganando dinero a todas las personas que están minando en la organización, en tu grupo. Entonces yo creo que es una ventaja muy grande. Y si tú estás minando tú solo, tú solamente vas a ganar lo que tú minas, pero si lo minas con nosotros vas a poder ganar de la minería en general, de todos. And really the same two benefits in cloud mining. Through the purchasing power, we're buying hundreds of thousands of dollars worth of hashing power, which obviously gives you a discount. So if you buy $50 of hashing power compared to 100,000, you obviously are getting the hash rate much cheaper if you buy 100,000 at a time instead of 50. Does that make sense? Entonces, si tú compras una mayor cantidad de máquinas, no, obviamente todo te sale más barato, incluyendo lo que es el poder de electricidad, ¿no? En este caso también, estas máquinas se manejan por medio de lo que se le dice hash aquí. No sé si alguien me podría ayudar ahí quizás en el chat y poner cómo se dice hash, pero hash, estas máquinas corren más o menos de 160 a 180 y también se van a incluir unas que corren un poco menos, ¿no? So on average, by us buying the hashing power at $100,000 plus increments, and then breaking them down to $50 per increment for the distributors, can double or triple the cloud mining earnings that they make than if they just went straight to a cloud mining company and bought a $50 share. Entonces también si tú puedes, Dan está conversando, yo creo que para no marearlos, porque nosotros creo que no nos ha presentado esto, pero también la compañía va a tener una opción de hacer se le dice cloud mining, ¿no? Este cloud mining, por ejemplo, tú lo puedes minar, creo que es un minaje virtual. Un minaje virtual, y él está hablando de también la gran ventaja de poder hacer un minaje virtual para aquellas personas yo creo que nosotros sabemos y lo hemos probado y vemos que también es mucho mejor, ¿no? And then the second benefit is just the ability to get paid off of everybody else's mining. So in the mining, the two benefits are A, getting discounts because of the mass buying power, and B, getting paid on everybody's mining instead of just your own. Entonces, en lo que es la minería, número uno, el primer beneficio sería los descuentos, ¿no? Tú realmente realmente vas a tener un gran descuento por donde lo veas. Y el segundo es el que vas a poder minar con nosotros y de esa manera ganar del minaje de muchas otras personas que estén minando con nosotros. And that's really the vision of the company is first off, to go out there and have something that's very duplicatable and very profitable with a $20 education piece. And second off, to go out there and give every single person a benefit for being part of Modern Money Team by getting discounted rates on cloud mining and machines, and also having the ability to get paid on everybody's machines. And that's exactly what we're doing. So it's a win-win scenario every way you look at it. Bueno, y también esa es la visión de Modern Money Team, ¿no? Poder educar a las personas, darles algo que realmente es duplicable, ¿no? O algo que realmente haga sentido, que ustedes mismos puedan tener sus máquinas, no solamente eso, sino que ustedes puedan tener un gran plan y que puedan tener un buen descuento al momento que ustedes inviertan en estas máquinas y que también puedan comprar un porcentaje de aquellas, ¿verdad? And so where we are right now today, obviously we launched our education platform 3 weeks ago, and we've been paying commissions every week on all of the education. Ya lanzamos nuestro plan de educación hace 3 semanas y hemos estado pagando comisiones ya desde hace 3 semanas. We already have people that made tens of thousands of dollars just in that 3 weeks of the education. Ya tenemos personas que han ganado miles de dólares en estas 3 semanas desde que sacamos el plan educativo. And this week we're launching the corporate website. Y esta semana ya estaremos lanzando lo que es la página web de la corporativa. And we're also launching the ability to purchase mining machines and to purchase cloud mining, and starting to pay on both mining.
y también vamos a lanzar ya para que ustedes puedan comprar sus máquinas y también para que puedan comprar sus máquinas cloud, ¿verdad? And so basically by Thursday, you'll be able to purchase machines. Machines that we have in inventory will be mining within a week. Machines that we have to order through our supplier usually take about 10 days of shipping time, and then it will take maybe a week to get set up. So basically how we're doing it is if your machine's not up and running within 4 weeks, we give you the opportunity to just get your money back, because we don't have 100% control on everything to do with the machines. The cloud mining, you'll be up and mining typically within 48 hours, but definitely within a week. And so that's basically what they're looking at. So it's not like you purchase the machine and it's turned on the next day. If we have it in stock, we set it up and it's usually mining within a week. If we don't have it in inventory and we're going through our supplier, it can take 2 to 3 weeks to get in and mining. If it's not mining by 4 weeks, then people have the opportunity to get their money back. So that's how the mining's going this week. Perfect. Lo que Dan dice es que las máquinas que ahorita tenemos ya en el inventario y que vamos a tener en nuestras instalaciones van a estar ya minando en en las siguientes semanas, después del jueves, ¿no? En este jueves vamos nosotros a empezar a vender, ¿no? Y ustedes van a poder comprar sus máquinas. Ahora, aquellas personas, si no tenemos en inventario, no tenemos la suficiente cantidad de máquinas, ustedes vamos a tener que pedir la máquina. La máquina normalmente se tarda alrededor de 10 a 15 días en llegar y después se nos da una semana en poder conectarla y hacer que la máquina comience a producir monedas, ¿verdad? Entonces, pero si digamos que pasaron 30 días y la máquina no está minando, ustedes van a tener la opción de cancelar su orden o esperar a que la máquina se conecte. Entonces, la compañía en sí no va a tomar ningún tipo de pago si es que no tenemos máquinas en ese momento. Así que no se le va a cobrar nada hasta que nosotros estemos listos para minarle y darle una máquina a ustedes. And the last thing I want to cover before we open it up to a little bit of Q&A is one thing I want people to think about, because I know everybody's super excited about purchasing machines, and we right now have access to tens of thousands of machines. So we don't think we're going to have any problem in supplying tens of thousands of machines. But one thing I want people to think about on the machines is technology is changing dramatically right now in mining. Ethereum has announced just recently again, it's not a fact, but just again, that they plan on going proof of stake November 1st. So if they go proof of stake November 1st, there's no other coin right now to mine with GPU machines that's even close to as profitable as Ethereum. So we just want to let everybody know that wants to purchase a machine to really think about if you want to purchase a machine right now, or if you want to get started in cloud mining right now and see what happens with Ethereum in November and see what happens with all the new cards and everything coming out over the next 60 to 90 days. Now, I'm saying that not because we don't have the machines. We have access to literally tens and tens of thousands of machines. But I'm telling you, there's a reason that we have access to these tens of thousands of machines that we didn't have access to before. Okay. So, lo que dice, me gustaría que puedan entender esa parte muy bien y prestar mucha atención porque es muy importante, ¿ok? Esta parte que Dan ha explicado, yo creo que va a ser una gran diferencia ahora y va a ser una gran diferencia en las siguientes semanas. Por favor, presten mucha atención. Lo que Dan dice es que nosotros ellos como compañía se tiene un acceso muy grande ahorita a miles de máquinas y eso no va a ser un problema. Pero deben de pensar por qué nosotros ahora tenemos tantas máquinas y anteriormente les dijimos a ustedes que quizás iba a haber un límite. Se ha escuchado que Ethereum va a hacer un cambio, va a haber un cambio en Ethereum el 1 de noviembre. Es algo que Dan ha sido informado y yo creo que muchos de ustedes que están alrededor de estas noticias también lo deben saber. Y quizás Ethereum ya no se va a poder minar con estas máquinas y solamente la única manera de minar va a ser por el medio de una nube de minaje, ¿no? Se dice cloud mining. Entonces, a veces parece que va a haber un cambio de esa manera por medio de Ethereum y quizás si ustedes compran una máquina, no va a haber una manera de minarlo en noviembre
y hay muchas monedas que lo van a cambiar a lo que es minaje virtual, se le podría decir. Entonces, Dan también, él dice, no hay ningún problema, nosotros les podemos dar las máquinas, se las podemos mandar si desean, bajo la responsabilidad de ustedes, podemos minar por ustedes, pero me gustaría decirles a ustedes que también, si ustedes pueden comprar una máquina cloud, esta máquina cloud la pueden comprar, nosotros las estamos ofreciendo, no hay ningún problema, ya la decisión está en ustedes, pero tienen las dos opciones, ¿no? Hay personas que quieren minar físicamente, está bien. Ahora les voy a compartir una de las fotos de las máquinas que tenemos en las oficinas para que las puedan ver también. So that's pretty much everything that I wanted to cover, Diego. So I have another call coming up at 9, so that leaves us about 18 minutes that we can do some Q&A. Ok, perfecto. Entonces dice que tenemos alrededor de 18 minutos para poder responder preguntas. Si ya se hizo una pregunta anteriormente, vamos a respetar a la siguiente persona que pueda hacer la siguiente pregunta. No le vamos a abrir el micrófono a nadie, simplemente vamos a leerlo por medio del chat. Y todas las preguntas que tengan, por favor, hacerla ahora, aprovechando que Dan está presente, el dueño de la compañía de Matter Money Team. Voy a comenzar con las preguntas desde ahora que tengo aquí. They're asking when are we going to be able to do the cloud mining? Is that on Thursday, Dan? Yeah, we'll be both on Thursday. So, and again, we're not limiting anything because we feel we can handle tens of thousands of machines, and we already know we can handle hundreds of thousands of shares on the cloud mining. We have a deal with one of the largest Bitcoin mining operations in the world. We've already committed hundreds of thousands of dollars to hashing power, and as people buy more and more shares, we just buy more and more hashing power at a high rate. So I feel we're fully prepared both ways. The only reason I wanted to let people know, the reason we're getting so many machines on the Ethereum mining is because people are getting rid of the machines because of Ethereum going to proof of stake and because of new cards coming out that are going to be far superior than the current cards. Perfect, thank you. Él dice él que él desde el jueves ya se va a poder minar en la nube y también lo que podemos decir minería virtual quizás para algunas personas que lo puedan entender de esa manera, pero que él también él apoya cualquier tipo de minería, así sea lo de las máquinas, así sea lo que minar en las nubes, por eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces él dice que simplemente él dijo eso porque hay una razón por la que muchas personas están vendiendo sus máquinas de minaje de Ethereum, ¿no? Por este cambio que quizás se va a dar el 1 de noviembre, ¿verdad? Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Quizás cuándo tendremos los cursos en español. When are we gonna have the educational system in Spanish? They said that they need it really, really bad, and a lot of people in Latin America are really anxious to learn. Yeah, great question. We're sending over the first 3 that we have. We've already sent them to the translators. And so we think that we'll have the 2 that are in there now, plus the next one in Spanish by middle of next week to the end of next week. Dicen que ya mandaron todo lo que es para que hagan la traducción en español. Y él dice que lo más probable es que se dé para el medios de la semana entrante, no esta semana, sino la siguiente, que ya están traduciendo todo ese material. Lo que pasa es que también yo he visto a Dan se ha estado enfocando mucho también lo que es la página y hubieron muchos detalles que muchos de ustedes saben, salieron unos problemitas, entonces él se estuvo enfocando mucho en arreglar esos problemas, pero ya sabe que es prioridad tener este sistema educativo en español, así que no se preocupen que aquí le estamos, como dirían en algún lado, le estamos dando lata. Ok, aquí dice, las máquinas físicas costarán los mismos. Are the cloud minings gonna cost the same as the machines? Are they going to cost the same? Yeah. Cloud mining is $50 per share. Ok, lo que son las máquinas de minaje virtual de las nubes, son $50 por, son 50 por fracción, se podría decir. Entonces, $50 por fracción. Entonces, ustedes pueden comprar $50 por fracción cuando están minando en las nubes, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el costo no es el mismo.
Si no, ustedes tienen que comprar, la opción es comprar $50 por fracción. ¿En qué tiempo podríamos tener completo el curso de minería y su traducción? Ya lo respondí. Más o menos para el otro viernes, yo diría. Si no se va a minar Ethereum con esas máquinas en noviembre, entonces, ¿qué se puede minar con él? So, they said that if you can mine, let's say they know that they can mine Ethereum, but let's say they don't want to mine Ethereum with those machines anymore, and they just want to do the cloud mining. But what can you mine in those machines? Is there any specific coins that we're going to be able to mine on Thursday with those besides Ethereum? Yeah, if you look at website whattomine.com, whattomine.com, that'll show you all the coins that you can do with GPU. Okay. So, Aquí aquí les puse les puse lo que es una página web, ahí lo escribí, y Dan dice que si van a ustedes pueden minar cualquiera de esas monedas que les va a salir en esa página web, se llama whattomine.com, ¿ok? Entonces, ustedes solamente van a esa página y les va a salir qué monedas pueden minar, ¿ok? so just some examples, obviously Ethereum, you have nice hash, which is ETH hash also. You have Ethereum Classic, Music Coin, Expanse, Zcash, Hush, Zencash, Z Classic, Monero, Phoenix Coin. There's a lot of all those coins and more. Feather Coin, Komodo, DGB, Diamond. There's a lot of coins that you can mine. The issue is those coins aren't profitable at this point. And so even though you might be able to get 1,000 or more coins, they probably won't even cover the power. But you have to realize the big money in mining is mining coins that aren't profitable right now. That's where you have the chance to make the biggest money. Entonces, Dan mencionó muchos de los coins que usted pueden minar. Es una variedad muy alta. Obviamente, el jueves se les va a dar también una lista de las monedas que se le va a mandar un correo electrónico a todas las personas que estén activas, ¿no? Con las monedas que se va a poder minar. Él ha mencionado mucho de esos en este momento. Lo que dice que hay un problema muy grande, un problema no muy grande, es que muchas de esas monedas que él ha mencionado, por ejemplo, en este momento no te van a dar ganancia. Entonces, te van a dar ganancia, pero no lo suficiente para cubrir lo que es electricidad, etcétera, etcétera. Pero a largo plazo, muchas de estas monedas realmente sí te van a dar muchas ganancias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a incrementar el valor. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. Quizás no pensar tanto en ahora, sino a largo plazo. Y quizás puede ser aquí a 2 meses, 1 mes, 3 meses, quién sabe, pero ustedes tienen la libertad de minar lo que ustedes deseen, ¿verdad? Aquí dice, I want to know what of the two machines are better, cloud or manual? I don't think there's a better, there's just different. The actual machine could be better, but I would say it's more risky because it can be better because it's not just 2 years. It could be mining for 3, 4, 5 years or more. But it's risky because there's new technology coming out, and Ethereum has already said they're going to proof of stake and stuff like that. So I would say that there's more upside potential with the machine, but there's more risk with the machine. The cloud mining is more conservative and very little risk. The only way you're risking with cloud mining is if Bitcoin completely changes. La pregunta que le hicieron aquí, que era más fácil minar con el sistema de nube o minar manualmente con una máquina. Entonces lo que Dan dice es que realmente es una pregunta que no en lo que es el minar en las nubes no hay mucho riesgo, al menos que haya un cambio muy fuerte en lo que es el Bitcoin. Cambiar manualmente quizás pueda haber un riesgo, pero es porque la tecnología se va actualizando, hay muchas actualizaciones, quizás a veces salen tarjetas mejores, etcétera, etcétera. Entonces, pueden haber muchos cambios, pero también no tienes un contrato de 2 años. Cuando estás minando con el sistema nube, este sistema nube te da un contrato de 2 años. Entonces, con estas máquinas no tienes contrato y quizás puedes minar por muchos más años, ¿no? Entonces, realmente, siempre va a haber un tipo de, no se sabe cuál sería mejor, ¿no? Eso solamente el tiempo lo diría. Vamos a responder más preguntas. Aquí dice, ¿qué precios las máquinas de nube?
they just want to know again, just so it's only $50 per share on the cloud mining. That's correct. And each share will pay you for 2 years every week. But Okay. so how the shares work, what's powerful about them is you could start with one share, but then next week you can buy another share or more shares. And so every day you could buy more shares if you wanted, which will start compounding and get you more and more shares. Based on the current price of Bitcoin and the current mining of Bitcoin, each one of those shares will average between probably $3 to $5 per month. That doesn't Okay. sound like a lot, but if you look at $50 and let's just say take the middle $4, that's around $100 in 2 years if Bitcoin stays the same price. Most people think Bitcoin is going to continue to go up. So if Bitcoin continues to go up, that 50 could turn into $150, $200 or more. So it's still huge return on your money. And even more important than that, $20 out of that 50 is going into the binary and paying the entire upline. So a lot of money is going to be earned through the binary on cloud mining. And the cloud mining is still a very good deal for the person buying the share. Lo que dice Dan es que el sistema nube también, él lo ve de una manera muy positiva. Sí, son $50. $50 lo que se va a pagar por fracción. Recuerden que la fracción, $2 se van a lo que es el plan de compensación, lo cual fortalece este sistema y plan de compensación, ¿no? Entonces, este sistema nube les va a dar dependiendo lo que esté el Bitcoin o lo que ustedes estén minando en ese momento, pero él cree que sí. Y lo que nos dice es que sí que hay ganancias en utilizando este sistema nube, que él lo recomienda altamente, y que lo puedan ver mensualmente, anualmente, le va a dar un buen retorno en su dinero, y ese dinero lo pueden quizás lo pueden reinvertir en las máquinas, en este sistema, para que ustedes puedan tener una ganancia más alta cada mes. Entonces, él lo recomienda y esa es una de las razones por la que él lo hizo, ¿no? Entonces, costo de las máquinas minado virtual, ya lo mencioné, $50 por fracción. Tiene un costo de mantención al elegir que MMT haga la minería. They're asking if there's any cost if we choose the MMT to do the mining for us. I think I'll go through that with them because that's part of the pay plan, right? 75%, and then 25 to the comp plan. Is that right? If you're talking about the purchasing the machines. Correct. Tienen un Yeah. costo de mantención, de elegir. Se podría hacer un poquito más específico porque con las preguntas, porque cuando dicen tiene un costo de mantención al elegir MMT haga la minería, eso hay un sistema que vamos a hablar quizás con David al final de la llamada, que explicar un poco acerca de lo que es el plan de compensación. Y aquí dice, ¿y qué hay de las ganancias del mes de noviembre si esas máquinas no se va a minar en las máquinas? Bueno, solamente se te paga lo que se ha minado, ¿no? Si tu máquina no mina esa moneda y tú elegiste esa moneda, obviamente no va a haber un pago. Se dijo que habría unos pequeños cambios en el plan de compensación. Es cierto, yo no sé quién dijo eso. Y yo creo que si hay un cambio en el plan de compensación, todo es interno entre los líderes y eso ya se mencionaría en una llamada específicamente para eso. So I'm trying not to, but bummer you here with all a lot of the questions are just repeated. Yeah, no problem. ¿En qué precio sale la nube y cuál es? Ya también respondí esa pregunta. El plan de minería de la nube, MT sería mucho más rentable o de mejor precio con Genesis Mining o será de... This what's the difference between Genesis Mining and MMT when you're doing the cloud mining? Big differences. One, we're pulling all the money together. So if you look at the largest packages that Genesis Mining has, like if you were going to spend $100,000 on Genesis Mining, you're getting a lot better hash power deal than if you're going to spend $30 with Genesis Mining. So that's the first one. We're putting the buying power together to give you more hashing power for your purchase. And then the second is you can get paid on everybody's mining. Genesis Mining only pays like one level affiliate. We pay unlimited levels. Lo que dice Dan es que la compañía esa de Genesis Mining solamente te paga en un nivel de afiliados. Nosotros te pagamos en múltiples niveles, y también tenemos la oportunidad de ganar dinero entre todo lo que es todo el tipo de minaje de otras personas, ¿no? Y él mencionó, esto comenzó el número 1, es más,
el paso número 1 y la gran diferencia es que nosotros recibimos el precio a comparación de Genesis Mining es incomparable, y nosotros también le ponemos más valor a lo que es el hash. El hash es la rapidez de la máquina con la que estás minando y el poder de la máquina, el cual lo hace más poderosa, ¿no? Entonces aquí dice, saludos, solamente vamos a minar Ethereum y no, ya mencionamos que vamos a minar múltiples tipos de monedas, ¿ok? Entonces vas a poder hacer, vas a poder física o por medio de nubes, lo que es cloud mining. Los costos serán la minería en la nube, ya lo mencionamos. Los costos de lo que es la minería en la nube ya lo hemos mencionado, por favor. El plan de minería en las nubes con MMT será mucho más rentable y mejor que precio. Ok, ya lo mencionamos eso también. ¿Cómo así que $50 por fracción? ¿No puede explicar mejor? They're a little confused about the cloud mining with the share, one share for $50. They're asking why is it $50 per share when they thought it was going to be $30 per share. We never said 30, so I don't know why they said 30. I think they were just figuring that if they buy one share, they're going to get the exact same price, and if they buy 100 shares, you know what I mean, a full machine. Okay. So I know that some people put out some information early on, but it just wasn't correct information. So it's basically the more shares you buy, you get better pricing. If you're only buying one, you're paying 50. If you're buying an entire machine, then it would be the equivalent of 30. Okay. Bueno, entonces dice que cuando compras una fracción, va a ser $50. Cuando compras toda la máquina, vas a tener una fracción, obviamente equivalería a 30, lo cual la máquina equivale a $3,000. Eso quiere decir, mientras que compras más fracciones dentro de la máquina, se te daría un mejor precio, ¿verdad? Entonces, vamos a responder, Diego, en What to Mine, con lo que se puede minar, pero uno escoge las monedas, minar en la nube con MMT, o ustedes escogerán, ustedes escogen las monedas. ¿Qué monedas quieren? Nos hacen saber y nosotros minamos la moneda de su preferencia. Ok, vamos a Dan, ¿cuál sería la ganancia mensual aproximada por cada share US dólares en cloud mining? There are, I already said that. They're asking what's an approx of your earnings or your profit if you're mining on the cloud mining every month, just one share. That's what I said before, somewhere between probably $3 to $5 per month, which if you go for 2 years, probably between $100 and $120. But that's if the coin doesn't go up. Everybody's betting on the coins going up, or you wouldn't be mining them. So obviously, if the coin goes up 30, 40, 50%, then you're going to make way more money in the cloud mining. But even if the coin stayed exactly what it is right now, it would be somewhere between $3 to $5. If you took the average of 4, that's about $100. So your 50 would double. Okay. But in reality, it'll probably more than double, probably more like triple. Entonces dice que aquí la pregunta que le hicieron a Dan de cuánto estarías ganando si compras una fracción, de fracción de una máquina, Dan lo que dice es que tu dinero se va, no es garantizado, ¿ok? Para que no nos digan, ustedes nos dijeron, nos garantizaron. No es garantizado, pero es lo que está diciendo, que se puede minar a lo que está ahorita, tu dinero se duplicaría, ¿verdad? De la manera que está funcionando en este momento, tu dinero se duplicaría. De los $50, quizás $100, no mensual, pero anualmente. Entonces, por eso quizás también sería buena opción y buena idea para muchas personas minar varias fracciones. Y yo creo que sería algo bueno si ustedes pueden hacer una estrategia basado a eso, ¿verdad? Aquí el minado ya explicamos eso también. I know you have to go, so let's do two more questions. Is that okay, Dan? Yeah. Perfect. Okay, en esta semana se cumple un mes de la activación y no hemos tenido el curso en español. Pregunto a todos los que entendemos inglés, nos darán un mes de gracia, tendremos que volver a pagar. So they're saying that it's been almost a month since they're activating themselves, and they haven't had the chance to. They don't speak English, so they haven't had a chance to be part of the education system, and they really wanted to, and they were trying to get a translator or something. Is there anything the company can do for those people? Because they paid for it, but they feel like they paid for no value on it.
I think that's just the problem of pre-launch. So what they lose with that, they've had the first movers advantage, meaning they can wait till everything's perfect and everything's translated and stuff like that. But then hundreds of thousands of more people are already going to know about it that they're going to miss out on. So we can't go back and say, hey, because everything wasn't perfect in pre-launch, we're going to give you free months or something like that. So that's unfortunately just part of, joining something in pre-launch. No, para aquellas personas que me dicen que están poniendo, ¿no? Que lamentablemente no estuvo traducido el sistema educativo, disculpen, el sistema educativo en su totalidad. Entonces Dan lo que dice, a veces en prelanzamiento y cuando una compañía está lanzando, está iniciando, existen estos tipos de problemas y lamentablemente no podemos darles a todos quizás un mes gratis. Desafortunadamente son cosas que pasan y él sabe que muchos líderes entienden eso. Pero ya desde esta semana, poco a poco, que él ha cumplido su palabra a lo que él ha intentado, pero poco a poco se ha estado realmente probando que MMT está haciendo lo mejor para cumplir con todos y cada uno de ustedes. Y hasta el día de hoy yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Algunos problemas son inevitables, pero lo más importante es que apenas pasa algo, se quiere solucionar rápido. Entonces, ya muchas personas han recibido cheques, ¿no? Por medio de ya todos los que han debido recibir han recibido sus pagos. Entonces él está muy contento por esa parte y si quieren esperar, él dice pueden esperar, pero pierden de todo lo que las personas están ingresando. Lo de la traducción ya va a estar listo, ¿no? Entonces que no se preocupen por eso. Cuando me preguntan cuando una máquina cuesta $3,000, ¿cuál es su ganancia mensual? Ya le decimos que lo que la máquina se ha minado han sido alrededor de 2 a 3 monedas. Algunas vino hasta 4, pero vamos a hablar de unos de 2 a 3. No podemos garantizar nada. Como compañía no se garantiza ni nada, pero sí hay un tipo de ganancia. Por eso en el sistema educativo, cuando esté traducido, lo van a poder observar, ¿verdad? Vamos a hacerle one more question, Dan. Una pregunta más para Dan, porque Dan tiene una llamada a las 9 de la noche y está un poco tarde para su otra llamada. Entonces, vamos a elegir una pregunta aquí. Vamos a ver. Let me choose a good question for you here. Something that we haven't talked about yet. Sí, intentando ver una pregunta que sea en China. Okay, I think most of the questions we already answered. There's a lot of questions here, but we can go through this. I just wanted to pick something that, something different. So, desde que con el cambio de minación de Ethereum en noviembre, ya no van a alquilar el porcentaje de la mina. Estoy intentando elegir una pregunta diferente, pero veo muchas preguntas repetidas en este lado. Okay, entonces, would you like to say something, Dan, just to wrap up here the call to everyone, something about this, what's coming this week, just before you log off here? Yeah, I just really want to say this is the week that we've all been waiting for. I mean, this is what I've been waiting for as, launching this system for everybody. And I think this is what a lot of the distributors have been waiting for. I think that some people missed a huge opportunity with the education to get more money coming in and stuff like that. But I think now everything's still not exactly perfect that we want, but this is really the opportunity to take things to the next level. We should have the websites translated, the video translated, the back office all translated. It's all in our plans to have that all done this month. So we're making progress, and I'm very thankful for every single one of the leaders on this call, because none of this would be happening without you, Diego, without Andres, without David, without all of the other awesome leaders that I can't see everybody who's on the call, but I know that the people on this call are what's really pushing this company forward and making things happen. And even though some things have taken longer than we thought, and there was some, things that were harder than we thought to do, I always expect that in launching a network marketing company. And so our goal, as always, is a company you can depend on, and something that you can count on long term.
And this week is going to be some massive changes. So I know that's a lot of information that you can just kind of paraphrase, Diego, but that's really what I want to get across is this literally is what we've been working towards. This is what we've been waiting for, and it's here. So again, I want to thank you all for your patience and for your hard work. Thank you, Dan. Lo que dice Dan es que esta es la semana por la que todos hemos estado esperando, por la que él ha estado esperando, por la que los líderes, distribuidores han estado esperando. Él cree que realmente va a haber un cambio masivo en la industria y en la compañía esta semana. Yo creo que realmente es la semana por la que él ha trabajado tanto tiempo. Esta semana va a ser decisiva. Entonces, todo va a ser traducido, el video, página web, ya va a estar lo que es el sistema educativo traducido al español, todo esto. Entonces, hubieron problemas, pequeños detalles, no tan fuertes como otras compañías, pero pequeños detalles que siempre él esperó que iban a pasar, porque así es en cualquier compañía donde se trabajan con personas y sistemas de esta magnitud, suceden. Entonces, él siempre esperó que pasen estos tipos, pero gracias a Dios, él ha sabido manejarlo y él ha trabajado muy fuerte para poder darnos una oportunidad estable, una oportunidad buena, y él está muy agradecido por cada uno de ustedes. Mencionó acá a algunos de los líderes y dijo que sin ellos o muchos de ustedes o todos ustedes, esto no sería posible, ¿no? Entonces, que les agradece a todos por todo lo que están haciendo, por su gran trabajo y siempre para él ustedes van a ser la prioridad. Y ahora yo lo voy a dejar ir a Dan, vamos a responder nosotros unas preguntas y vamos a enseñarles a ustedes un poco de cómo utilizar el servicio al cliente. Así que si se pueden despedir de Dan, lo va a hacer porque el día lo tenemos que dejar ir. Y no se preocupen para las personas que tenemos las preguntas ahí, vamos a intentar responderlas, ¿ok? Así que, thank you, Dan, so much for being on the call. We really appreciate your time. You're the man. Thank you for everything you do, man. I really appreciate you being here and supporting each of us. We've been working for a long time now, and we really want this company to be one of the biggest companies out there, and not just for us, but for our families. And I think we really believe in this company. We believe in you, and we're here. All of us, we're here to support you. So we got your back in anything. I appreciate it, man. And I'll tell you what, this is going to be one of the biggest companies. Cryptocurrency is so big. Education is so important. And our mining is better than anything out there. I just want to give one last example. And this is what I think everybody can see how powerful our company is. I normally don't bring up other companies on calls like this, but Big Club Network is doing almost $100 million per month. Wow. And if you look at Big Club Network on their $1,000 share, $1,000 Ethereum share, it's paying just under $1 per day. So it's paying about $30 a month on a $1,000 share. And they're doing $100 million a month in business offering that. Their compensation doesn't pay even close to what we do outside of that. Now, if you look at ours, if you bought a 10% share, so 10% for $300, and each one of those shares is 30 to 50 or $3 to $5, that means that's going to pay somewhere between 30 to 50. So a $300 share is going to pay more in Modern Money Team than a $1,000 share is paying in Big Club Network. And not only that, our compensation plan is paying out way more on the upline. So that's what I want to leave people. I don't think people understand how powerful what we have is. Company doing $100 million per month, the $1 billion company. And they're paying less than a third of what we are. And they pay $1 per day in one share, right? That's a $1,000 share. Whoa. Wow. Okay. So their share, their $1,000 pool is paying right around $1 per day. Our $300 pool will be paying $1 to $150 per day. So our $300 pool will be paying what their $1,000 pool is. That's the point I'm making. Wow. Okay, lo que Dan dice, ¿no? Dice, no me gusta comparar realmente compañías, pero hay una compañía que se llama Club Network. Esta compañía, a comparación de cómo pagamos nosotros, okay, ellos tienen un pool, un pozo de minería, se podría decir, donde
para que tengan una idea, ¿no? Esta compañía de Big Club Network, ellos hacen 100 millones en ventas mensuales. Increíblemente, la mayor cantidad de sus ventas son en Asia. Y nosotros como MMT, ¿ok? Nuestro plan solamente de comprar el 10%, que serían $300 de la máquina, ¿ok? Pagaría el doble o mucho más del doble de lo que ellos pagan, ¿ok? Por la misma cantidad. Pero ellos siguen teniendo muy grandes resultados. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ahorita la oportunidad de minar de esta manera legalmente, tener un negocio totalmente legítimo, no es muy limitado. Entonces nosotros queremos sacar algo bueno, algo más, y no solamente llevarlo a Latinoamérica, pero llevarlo a todo el mundo. Entonces lo que él dice, realmente él menciona, dice, yo no creo que todos ven como el potencial que hay en MMT. El potencial que hay en MMT es tremendo, es increíble. Entonces me gustaría que todos puedan ver ese potencial de la manera que nosotros lo vemos, ¿no? Entonces, realmente muy agradecido a lo que está haciendo Dan. Yo lo veo trabajar, estoy ahí temprano en la oficina, está trabajando, me voy a la oficina, está ahí trabajando. Entonces, vamos a compartir un par de cosas, así que yo creo que si ellos, dando el poquito de dinero que dan a sus distribuidores, hacen 100 millones en ventas mensuales, nosotros podemos comernos el mundo, señores, ¿ok? Podemos comernos el mundo, así que yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a ayudar a mucha gente, muchas familias, muchos amigos, distribuidores, socios. Yo creo que llegó la hora. Como dice Dan, esta será la semana más grande. Así que, thank you, Dan, for everything, man. We'll let you go. Thank you for everything you do, man. Take care. Okay, thanks, guys. Gracias a todos, dice. Hasta luego.